Bueno, ayer vieron un desplazamiento debido al relieve, ahora se continúa con lo que es el desplazamiento debido a la inclinación de la fotografía, ¿sí? En realidad, cuando dice inclinación de la fotografía, lo que está refiriendo es a la inclinación del eje óptico de la cámara fotográfica, ¿sí? ¿De acuerdo? Hablamos de eje óptico cuando está totalmente vertical, en este caso sería esta línea que está marcada acá, cuando está totalmente vertical la cámara. En esta línea convergen, como ya habían visto, tanto el nadir, el punto principal, y el eje óptico. Cuando, cuando este eje óptico no está perfectamente vertical, ¿sí? Estaría en esta posición inclinada. Cuando decimos inclinada es cuando posee una inclinación del eje óptico mayor a 3 grados. Se puede ver perfectamente todos los elementos que componen lo que es los elementos de la fotografía, ¿sí? El punto nadir, el punto principal y un isocentro, que ahora lo pasamos a definir. Entonces, todos estos objetos, obviamente, o los objetos de la fotografía tomada con inclinación, van a sufrir una deformación, o mejor dicho, un desplazamiento debido a la inclinación de la fotografía, ¿sí? Entonces, eh, acá hay un gráfico a su derecha que está representando lo que sería el área que es fotografiada en la toma fotográfica de color verde. ¿Sí? Ustedes pueden ver que cuando la cámara está perfectamente vertical, el área verde está indicando un área cuadrada, ¿sí? En el caso de que el formato de la toma en ese momento de la fotografía sea de tipo cuadrado. Hay formatos de fotografía que pueden ser rectangulares. Los formatos de las cámaras pueden ser de 23 por 23 o 18 por 18 cuando son cuadradas. ¿Mm? O también hay formatos rectangulares que pueden ser 18 por 23. Entonces el área verde en este dibujo de la derecha estaría representando cuando la fotografía es totalmente vertical. Y acá está representado en verde en la izquierda lo que sería el plano del negativo, ¿sí? O la fotografía que estaría dentro de este lado del triángulo, ¿sí? ¿De acuerdo? La cosa cambia y es lo que queremos ver ahora, que es el desplazamiento cuando que sufre la fotografía o los elementos de la fotografía cuando no es perfectamente vertical, ¿sí? Estaría representada cuando la foto está inclinada en color rojo, ¿sí? En color rojo. Fíjense qué es lo que está sucediendo. Bueno, los elementos tanto del nadir como el punto principal P2 ya no coinciden, ¿sí? Con lo que sería el plano o el eje de la cámara, ¿sí? Entonces, eso se ve representado en el terreno, en donde ya el área fotografiada, o el área que cubre la toma fotográfica en el terreno, ya no es un cuadrado, ¿sí? Sino que toma una figura geométrica que es un trapezoide, ¿sí? Este está indicado acá en rojo, debido a la inclinación esta del eje de la cámara. Bueno,
¿Qué significa eso? Bueno, significa que la fotografía, por esa inclinación de la fotografía, va a tener mayor desplazamiento o mayor deformación. ¿Sí? Esa deformación va a ser, obviamente, como ya sabían, a partir de lo que el profesor les dio con desplazamiento debido al relieve, la deformación en el centro de la fotografía o el punto principal de la fotografía es nulo y va incrementando a medida que se va alejando de ese punto principal o centro de la fotografía hacia los bordes. ¿De acuerdo? Eso es para una vertical. Ya para una inclinada, con este trapezoide, fíjense que la deformación es mayor en un lado que en el otro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque también la escala va a cambiar de la fotografía. Las deformaciones van a ser mayores de un lado, mayores del otro, siempre y cuando se vayan distanciando del punto principal. Fíjense que acá la distancia al punto principal de la fotografía inclinada es mayor, por lo tanto aquí de este lado de la fotografía inclinada va a ser, los desplazamientos van a ser mayores que de este lado izquierdo. ¿Sí? Bien. Entre lo que sería el triángulo este que forma la fotografía inclinada entre el punto principal, el punto nadir y el centro de proyección O, ¿sí? En ese triángulo tiene un ángulo acá, ¿sí? Si nosotros tomamos una bisectriz a ese ángulo, podemos definir lo que sería la isolínea, ¿sí? O isocentro, en este caso sería un isocentro, que sería la intersección de esta isolínea con el plano del negativo. ¿Sí? Sería el isocentro. El isocentro estaría representado acá a la derecha, visto en planta, con una línea, ¿sí? Que es la isolínea, en donde va a coincidir lo que sería la intersección entre una foto vertical y una foto inclinada. ¿Mm? Acá, sobre la isolínea, la escala se mantiene constante. ¿Sí? Es igual tanto para la fotografía vertical como para la fotografía inclinada, para este gráfico que está realizado aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, para ver si están atentos, yo le haría una pregunta, a ver quién me responde. ¿Cuándo el punto nadir, el punto principal, el isocentro, coinciden? ¿En qué caso coinciden? ¿Quién me contesta eso? ¿Sería solo una foto vertical? Perfecto, así es. Solamente cuando la foto es vertical. ¿Sí? Cuando la foto no es vertical, en este caso sería acá, ¿sí? En la intersección, ¿sí? Que serían las diagonales de las marcas fiduciales, donde yo encuentro en la gráfica verde, ¿sí? Ahí ya coincidentes los tres. Cuando no es vertical, fíjense que están desfasados tanto el nadir, el punto principal de la fotografía, y el isocentro, ¿de acuerdo? Bueno, estos serían los elementos que muestran la deformación debido a la inclinación de la fotografía. Cabe destacar que lo que el profesor les dijo ayer, que el desplazamiento debido al relieve, junto con este tipo de desplazamiento, son los dos tipos de desplazamiento o de deformaciones que nosotros necesitamos
corregir en una fotografía aérea para obtener una ortofoto, ¿sí? Por decirlo así, o más que una ortofoto, diría yo, una fotografía rectificada, ¿sí? Rectificada. Ortofoto ya va a ser cuando esté rectificada y le pongamos nosotros puntos de control y le pongamos coordenadas planas, ¿sí? Y si se quiere también altura, ¿sí? En este caso, como todavía no le estamos poniendo ni coordenadas ni altura, hablamos de una foto rectificada, ¿sí? Rectificada significa que esa fotografía está eliminado todo lo que es el desplazamiento debido al relieve y el desplazamiento por la inclinación de la fotografía, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algo más? A ver, un segundo, chicos, que lo voy a conectar al profesor. Sí. Ah, perdón. Tenés razón. Acá está, Néstor Aguilera. Acá lo estamos habilitando al profesor para que pueda... Ay. Ah, claro, no me di cuenta. Bueno, ahí vos podés compartir. Abrite el... ahí está. Acá el profesor va a retomar la siguiente diapositiva y va a continuar con la teoría. Compartir la pantalla para que los chicos vean. Yo voy a dejar de compartir acá. Andate a Google, a la derecha. No, del lado donde es presentación. Pantalla completa. La primera de arriba. Aquí, tócalo, compartir. Ahí está. Bueno, fíjense que el profesor ya está conectado y está con la diapositiva de él ahora. Bueno, chicos, les dejo con el profesor para que continúe y después retomamos con los trabajos prácticos, ¿sí? ¿Ustedes me están viendo ahí? ¿Están conectados o no? Chicos. Su cámara no está activada. Vemos la diapositiva. Ah, está la diapositiva. A ver. Dame un segundo. Ahí vamos a ver si le activamos la cámara al profesor. Pues, 82. 82. aquí. 82. Y 100 para acá que expliquen. 190. 100 no es 192. Ah, que no estás conectado al internet de acá. Conéctate al internet de acá. Sí. Ahí. Ahora sí. Estabas conectado a la red a la red mía. Ahora sí. 182. De nuevo, salí de acá. Salgo, Ya retomamos, chicos, un segundo. ahora sí. 192 pesos. 47, 47. 42 acá. Ahí está. Creo que ahí lo están viendo, ¿no es cierto, el profe ahora? ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ah, bueno.
Bueno, chicos, a ver, íbamos a ver, dentro de lo que vimos ayer, de formaciones, ¿sí? De la fotografía, la geometría de la fotografía, teníamos de formaciones geométricas de la fotografía, vimos lo que era el desplazamiento debido al relieve, vimos también desplazamiento debido a la inclinación de la cámara que le dio recién el profesor Aprendiz. Y otra deformaciones que tiene la foto son la distorsión debido a la lente y un error combinado de toda esta unidad. Dentro de lo que es distorsión, yo se lo voy a dejar como puesto en una diapositiva para que ustedes observen. Son errores muy pequeños, casi imposibles de medir. Principalmente es esto, cuando un haz de luz puede pasar de la lente, puede cambiar su posición no exactamente en el lugar que le correspondería si la lente funcionara bien. Entonces tiene una pequeña variación en un sentido tangencial y en un sentido radial. Este es un error combinado que, sumando como suman las fuerzas en física, pueden obtener un valor real de la distorsión. Yo se lo doy así nomás para que ustedes lo tengan presente, pero no me interesa profundizarlo porque estamos cortos de tiempo y no es algo que nos atañe a nosotros directamente. Vamos a pasar directamente a una clasificación de fotografías aéreas. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de campo angular? ¿Se acuerdan? Hay tres tipos de campo angulares. Los normales, gran angular y super gran angular. Todo depende del campo angular, sería esto, que sería desde el centro óptico hacia el negativo, este triángulo, entre el negativo y el centro óptico. Puede ser muy finito, muy angosto, como en las cámaras normales, que varía más o menos entre 60 y 80, entre 50 a 80 grados más o menos. La gran angular, que es aproximadamente 90 grados, un ángulo recto, y la super gran angular, que es de 100 grados. Esa es la apertura que tiene la cámara. Por consiguiente, mientras más abertura de campo tiene, menor distancia principal. Fíjense que la distancia principal se va reduciendo. En las normales serían el mayor tamaño y en la super gran angular sería menos tamaño. 210, 152, 88 milímetros. Estos son valores promedio, o sea, no es que todas las cámaras sean exactas. Tenemos ejemplos de 300 milímetros, de 400 milímetros para una normal, también de 60 milímetros para una super gran angular. Son valores aproximados. Si usted acá lo puso con valores muy exactos, en realidad acá se habla de 90 milímetros, de 150 milímetros, 210 para tener una idea. ¿Sí? Y más o menos en este tamaño estarían este tipo de cámara, esta marca de cámara. ¿Sí? Yo después lo voy a subir una página donde hay muchas más cámaras, donde pueden ver la diversidad que hay.
Esta relación entre campo angular y distancia principal es obligado, es de fábrica. Cuando uno hace el plan de vuelo, ¿se acuerdan cuando estaban haciendo el plan de vuelo? Uno elige qué cámara va a usar en base a la escala y a la forma del terreno y a las condiciones de la toma de fotografía. Y cuando uno se refiere a qué cámara va a utilizar, nos referimos exclusivamente a esto. O sea, qué distancia principal tiene la cámara, si es normal, gran angular o super gran angular. ¿Por qué? Porque cada cámara de estas está diseñada exclusivamente para algo especial, para algo específico, en el cual está totalmente relacionado, esto va a estar relacionado a las escalas de trabajo y al tipo de trabajo. Entonces, cuando hablamos de una cámara normal de 60 grados de ángulo con 210 milímetros, o puede ser 500 milímetros, estaríamos hablando de un relevamiento de escala muy grande, como uno 5.000, uno 3.000, para un trabajo de mucho detalle. Cuando hablamos de una cámara gran angular, estamos hablando de una cámara ya de relevamiento intermedio, puede ser para hacer un trabajo de semidetalle entre 25.000 y 50.000 aproximadamente de escala. O sea, para geología podría ser de detalle, unos 15.000, unos 20.000, pero normalmente se habla de semidetalle. Y una super gran angular es una cámara que, por su ángulo, normalmente abarca gran espacio de escalas muy pequeñas, hablando de 70, 80.000 de escala, hasta 100.000 puede llegar. Y se la usa normalmente en campo de la exploración a gran escala, o sea, para trabajar con obtener cartografías 100.000 aproximadamente, 50.000 si se la amplía mucho, y es un trabajo expeditivo. También se la usa muchísimo para hacer los mapas con curva de nivel, o sea, para la parte de cartografía. La hoja Salta, la hoja Jujuy, todo lo que se hicieron en los años 50 se le hizo con fotografías de este tamaño. Una super gran angular también introduce, al tener un ángulo tan grande, grandes problemas en los bordes de la fotografía por la posibilidad de que puede generar sombras. Más que sombra, un gran problema que tiene es una zona sin cobertura, como en este caso. No sé si lo pueden observar. También tienen grandes problemas en escala, en los bordes. Puede ser que un par de fotos, cuando uno está interpretando, tenga que irla moviendo paulatinamente a medida que va de un área a la otra del borde, porque hay variaciones de escala muy grandes. Esos son los problemas que tiene. Lo que sí es económica, porque ustedes con unas cuantas fotos pueden cubrir áreas muy grandes, y es muy distinto a una escala unos 5.000, unos 10.000, que precisa muchísimas fotos para cubrir pequeños espacios, nada más. Bueno, en cuanto a la clasificación de las cámaras en función de la inclinación del eje de la cámara, recién vimos en función
clasificación de la cámara en función del campo angular, ¿sí? Campo angular y distancia principal. Ahora vamos a ver la clasificación en función de la inclinación del eje óptico. Fíjense que esta sería una foto vertical. Foto vertical está dentro de los 3 grados de inclinación, o sea, tiene que ser menor a 3 grados de inclinación, no puede ser mayor. Cuando supera los 3 grados ya entraremos en una foto inclinada, muy inclinada cuando se ve parte del horizonte, y la terrestre u horizontal, que esta foto es la que usamos normalmente para los trabajos de fotogrametría, en especial de arquitectura, ¿sí? Cuando se hace arquitectura se usa esta foto que viene a suplir la foto vertical de una foto aérea. Esta foto terrestre se le llama porque se la monta sobre un trípode de la cámara, y la vertical, que es aérea, porque se la monta arriba de un avión o de otro aparato. Las características fotogramétricas son las mismas tanto en la foto terrestre como en la foto vertical, ¿sí? En la foto inclinada tiene grandes problemas, ¿sí? Bueno, otro elemento importante en las fotografías es el tema escala de la fotografía. Escala de la fotografía, como dijimos, es algo muy sencillo de calcularlo, porque hay una relación. En el negativo podemos observar una distancia en la foto. Cualquier distancia en la foto tiene su equivalente en el terreno a una distancia en el terreno. Entonces, normalmente mi relación es de que 1 sobre E, o sea, el módulo escalar, es proporcional a la distancia en la fotografía. Fíjese, incluso letras minúsculas para la fotografía, sobre la distancia en el terreno, NA. Esa sería mi fórmula básica. También, relacionado a esto, yo puedo, por relación de triángulos, si este cateto es proporcional a este cateto, el cateto este va a ser proporcional a este otro cateto. Entonces considero que la fórmula podría ser tanto distancia en la foto sobre distancia en terreno como C sobre Z, o sea, distancia principal sobre altura de vuelo. De ahí surge que yo puedo calcular tomando una pequeña distancia en la foto y saber qué distancia en el terreno para saber la escala. Hoy en día esto se puede hacer gracias, por ejemplo, si ustedes pueden observar una foto y observar una imagen en Google pueden medir una distancia cualquiera que están viendo en la foto y poder tener la distancia equivalente al terreno. De esa manera pueden sacar rápidamente la escala. La otra es valores como C y Z. C viene establecido como un dato. Todas las fotos tienen al borde de la foto una zona de información que se llama, que viene expresada principalmente. El dato más importante de esa zona de información es justamente la distancia principal de la cámara. Es un valor preciso, un valor milimétrico. Normalmente se habla, acá dice 21 centímetros, normalmente esto sería 210 milímetros, 15, por ejemplo. Sería el valor real de una distancia principal. Y la altura del vuelo la puedo obtener teniendo el altímetro. En la misma faja esta de información de la foto, al costado de la foto, aparte de la distancia principal, yo tengo la altura de vuelo absoluta, Z sub 0 se llama, altura de vuelo absoluta. La altura de vuelo absoluta es Z sobre el terreno, altura sobre el terreno más la altura
del elemento al nivel del mar. Entonces yo sé que si este elemento tiene tal altura en el terreno, por ejemplo, salta hasta 1200 metros sobre el nivel del mar, y si una foto que yo tengo del Salta tiene 5000 de Z sub 0, que es lo que mide el altímetro de la cámara fotográfica, tengo que decir 5000 menos la altura en el terreno, que son, supongamos, 1200, me quedaría que la QZ, o sea, la Z sobre el terreno va a ser 3800, ¿que no? ¿Es así? Sí. 5000 menos 1200. 5000 menos 1200. 3800. ¿Entienden? Chicos, ¿están despiertos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Entendieron cómo se saca? O sea, una foto normalmente tiene una zona de información al costado. Normalmente eso tiene el formato de la cámara. La cámara con formato tiene al costado una banda de información. En esa banda de información, que tendría que salir en cada foto, viene el número de fotos, viene establecido cuál es la distancia principal de la cámara, tiene un nivel, un nivel de burbuja, similar al de la burbuja geológica, que me indica cuál es la verticalidad de esa toma fotográfica, y también tiene un altímetro barométrico que me está indicando exactamente la altura sobre el nivel del mar de la línea de vuelo. Todos esos son datos que yo puedo obtener, ¿sí? De alguna manera. Hoy en día es mucho más sencillo porque yo puedo ir a un Google, buscar la zona que tengo la fotografía, medir una distancia, mido una distancia en la fotografía y mido la misma distancia en el terreno o en el Google, y puedo obtener esta relación de distancia en la foto, distancia en el terreno, y ya puedo sacar también la escala. ¿Sí? Bueno, dentro de la geometría de la fotografía hablamos siempre de una proyección central, y a diferencia entre una foto y un mapa es una proyección ortogonal o perpendicular al plano, ¿sí? En cambio, una proyección central porque pasan todos los rayos a través del eje, del punto óptico de la lente. La diferencia está que, si ustedes observan, el negativo va a estar invertida a la imagen a la del terreno. La posición de A pasa atrás, D va a pasar atrás, y al frente los dos vértices C y B van a estar hacia adelante. Es muy distinto en una proyección ortogonal, es exactamente el reflejo de una imagen igual a la otra. Bueno, normalmente esto se corrige cuando lo pasamos a positivo, o sea, esto está en el negativo. Cuando esto lo proyectamos en positivo, vuelve a tomar la imagen del terreno tal cual es. ¿Sí? Entonces, el punto básico de una diferencia entre una fotografía y un mapa son básicamente el tipo de proyección que hay. Una proyección central a un tipo de proyección ortogonal. ¿Estamos? Como es lógico pensar, toda proyección central va a tener muchas deformaciones muy distintas a la ortogonal, ¿sí? Que es lo que vimos en parte de este tema. O sea, en parte de este tema
estuvimos viendo todas las deformaciones características de una fotografía aérea. Y vamos a tratar en este punto de comparar entre foto aérea y mapa. ¿Cuáles son las grandes diferencias? ¿Sí? Ayer les quería comentar del tema de qué es o cómo se puede interpretar una foto aérea. No es otra cosa que algo muy similar a un mapa, solo que es una imagen latente, real, instantánea de lo que hay en el terreno. Cosa que no ocurre lo mismo cuando uno esboza un mapa de determinado lugar. ¿Qué es esto de una imagen latente? Es una imagen real, o sea, ustedes toman una fotografía y es lo que existe en ese momento, lo que hay en el momento sobre la superficie que ustedes fotografían. En cambio, el mapa pueden poner o no cosas dentro de ese sector. Depende la utilidad o para qué diseñaron el mapa. Pueden incorporar información o no. Y aparte, lo que ustedes dibujan en el mapa, si no tienen una referencia, no tienen forma de identificarse. En cambio, la foto no precisa de referencia, la identifican directamente, ¿sí? En base a la forma, a las características del elemento. Bueno, a ver, veamos rápidamente las grandes diferencias o comparaciones. Un mapa tiene una proyección ortogonal, una foto, una proyección central. En el mapa la escala es uniforme en todos los sentidos del mapa, o sea, donde ustedes tocan el mapa tiene siempre la misma escala que figura normalmente como escala numérica o escala gráfica. Aparte, la escala es bastante, ¿cómo se dice? Con valores muy redondos. O es 10.000, o es 20.000, o es 100.000. En cambio, las fotos van a tener valores siempre variables. Van a hablar de fotos de escala 1, 27.840 o 1, 60.520. No son valores tan perfectos como en la escala de los mapas. Aparte, la foto va a tener grandes variaciones de escala, principalmente si es una zona con relieve. Los puntos altos van a tener una escala, los puntos intermedios otra escala y los puntos bajos otra escala. No coinciden. Por eso se habla que en una foto la escala es muy variable. ¿Sí? Todo depende en qué nivel estén los puntos o en qué nivel se esté midiendo la escala. Por eso cuando ustedes toman medidas dentro de la foto, si ustedes quisieran medir la pendiente de una ladera entre un punto alto y uno bajo, estarían introduciendo un grave error que es principalmente debido al desplazamiento debido al relieve. Tendrían que llevar el punto alto a una posición del punto bajo, a un plano de referencia del punto bajo y recién ahí poder medir la distancia en la foto para corroborarla con el desnivel que tiene y sacar la pendiente. No todos los puntos, igual si ustedes quieren hacer un cálculo de área dentro de una foto, tienen primero que corregir el desplazamiento debido al relieve para poder hacer los cálculos. En cambio, en un mapa ustedes trazan un polígono, el acto ya pueden tener la escala exacta, el valor de área exacto, gracias a la escala uniforme que tiene el mapa. En un mapa ustedes pueden representar
formas geométricas correctamente. En la fotografía no es lo mismo porque contamos con todos los desplazamientos y distorsiones que enumeramos en este capítulo. En un mapa todos los objetos que son visibles se los puede incorporar, así también aquellos que no son visibles. Y en esto quiero hacer un poco de hincapié en el sentido de cuáles serían aquellos elementos que no son visibles que se incorporan en los mapas. A ver, ¿quién me puede decir uno o dos elementos que normalmente no son visibles? Si yo saco una foto no lo voy a ver, pero sí lo puedo incorporar tradicionalmente a los mapas. ¿Quién me puede explicar? ¿El norte geográfico? El norte geográfico es uno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Los límites entre localidades. ¿Cómo se llaman esos límites? La toponimia. Toponimia. Los límites se llaman límites Fronteras. políticos, ¿no? Demarcación política entre departamentos, provincias, países. Normalmente eso sí figura en los mapas, pero no aparece nunca en la foto, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, se van de Güemes a San Pedro de Jujuy, van a pasar el límite interprovincial. Si ustedes sacan una foto en esa zona, no lo van a ubicar nunca, no lo van a ver. Pero si van a un mapa, sí aparece muy marcado en el mapa, ¿sí? ¿Me entienden? Otra cosa también son las coordenadas geográficas o planas. Una foto no tiene un sistema de coordenadas ni, en cambio, un mapa es imprescindible que sí lo tenga. Ya sean coordenadas planas, coordenadas geográficas, lo tiene que tener. ¿Qué otro elemento podría aparecer en un mapa y no ser visible? Las curvas de nivel. Las curvas de nivel, bien, ese es otro elemento. Sí, es que es un mapa ¿Qué geográfico, otra cosa? ortográfico, si no. ¿Qué otra Las cosa? referencias. Las referencias sí o sí son imprescindibles en el mapa y no en la foto. No están en la foto. Por eso cuando ustedes hagan la interpretación de una foto, para poder entender el cálculo que ustedes van a interpretar, tienen que poner una referencia, porque si no, no se entiende qué es lo que dibujaron, ¿sí? ¿Qué otro elemento? La escala. De escala. Bueno, de escala es algo que figura sí o sí en un mapa, escala gráfica y escala numérica. La foto no viene impresa en la escala, pero se la puede obtener, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Imagínense un gasoducto, ¿cómo se lo va a ver? Yo en el mapa lo puedo trazar tranquilamente el gasoducto, oleoducto, puedo trazar alta tensión, cualquier mapa planimétrico que ustedes obtengan del IGN, van a ver que aparece en esa información, pero normalmente en el terreno por ahí no se la ve. Un gasoducto lo que me puede inferir es, si tengo una imagen moderna, puedo inferir que hay una picada y imaginar que puede haber un gasoducto. Pero normalmente al caño yo no lo veo en una foto o en una imagen, ¿sí? Otra cosa. ¿Profe, sería en ese caso obras subterráneas? ¿Cómo? Obras subterráneas. En caso, por ejemplo, si ustedes toman cualquier mapa escala 1/250.000 de la Argentina, van a ver que figuran todas estas obras
por más que estén tapadas, en especial los gasoductos, oleoductos, todo eso aparecen con una cierta simbología graficada en el mapa. Si ustedes usan una imagen nueva, puede aparecer ese gasoducto o ese oleoducto como una simple picada, una zona sin vegetación. ¿Sí? Ahora, si ese gasoducto atraviesa la zona andina, o por ejemplo los gasoductos que han realizado hacia Chile, va a ser poco probable que lo puedan ver, porque las picadas, al no haber vegetación, las picadas casi no se visualizan. ¿Sí? Aparte, no es una recta total, sino tiene forma medio curva. ¿Cómo harían en ese caso para saber si va el gasoducto por ahí o no? O sea, bueno, esos son elementos que uno trata de usar y son pequeñas diferencias. Cuando uno habla de líneas imaginarias, tenemos que ir a todas aquellas líneas que son necesarias incorporar un mapa para ubicarlo regionalmente, geográficamente, hasta un croquis, ¿sí? Un croquis del sitio, por ejemplo. Normalmente, por más que sea un mapa de la escala que sea, yo tengo que incorporar, si es factible, un mapa de Argentina, un mapa de Salta, si en Salta, son pequeñas incorporaciones que se le hace al mapa general para ubicarlo regionalmente. Bueno, ¿qué otro elemento podemos hablar? A ver. Dice, los elementos aparecen desplazados de su posición real y en tamaño diferente del real, debido al proceso de generalización, exageración y simbolización en el caso de un mapa. ¿A qué se refiere con eso? ¿Por qué se dice que los elementos del mapa aparecen desplazados de su posición real y en tamaño diferente? ¿Quién puede interpretar eso? ¿Qué es lo que pueden interpretar? ¿Me pueden decir? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere ese término? Puede ser que depende qué es lo que nosotros queremos representar en el mapa, podemos exagerarlo en una escala de ese objeto, digamos. Exacto. Cuando el elemento es muy pequeño, y de acuerdo a la escala que ustedes trabajan, entonces normalmente por ahí tienen que exagerar el tamaño del elemento para poderlo incorporar al mapa, y no en una posición correcta, porque si ustedes ya están exagerando, el caso, por ejemplo, si hablamos de una línea férrea, una vía, ¿qué ancho tiene una vía? Entre los dos rieles. No debe pasar de 1,5 metros, más o menos, que no. 1,50 metros, supongamos, el carril del riel de trocha ancha. A una escala 100.000, ¿cuánto sería ese 1,50 metros? Una línea de qué grosor me quedaría a 100.000. 1,50 metros en el terreno, ¿a qué tamaño me quedaría en un mapa de escala 100.000? Estoy preguntando, a ver si alguien puede sacar esa relación. Hola. Creo que es 0,01 centímetro. No sé, ¿están de acuerdo? La décima parte en milímetros. ¿Estamos de acuerdo o no? Sería son 1 centímetro, ¿cuánto
metros son. En uno 10.000. Perdón, unos 100.000 dijimos, ¿no? 100.000. Sería 1 centímetro, 1.000 centímetros en el terreno. O sea, ¿cuántos son 1.000 centímetros? ¿Cuántos metros son? ¿10 metros? Sí, 10 metros. Bueno, y entonces, ¿por qué han hecho tan mal los cálculos en el práctico? Ustedes han mezclado centímetros, han puesto metros, han metido kilómetros, han hecho un manchancho, ¿no? Se han olvidado, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría. Bueno, si yo tengo, entonces, 1 centímetro equivale, dijimos, a 10, ¿a 10 qué? 1 milímetro son 100 metros. 1 milímetro, 100 metros. ¿Estamos? Sí. ¿O no? 1 milímetro, 100 metros. Una vía tiene 1,50 metros, ¿la puedo representar en 1 milímetro? Normalmente el trazo nomás en el mapa, para hacer una vía voy a tener que hacerla fácil de 0,5 milímetros a 1 milímetro más o menos. Me estaría indicando ese trazo aproximadamente 100 metros de ancho en el terreno, cuando no es real, ¿me entiende? O si yo hiciera, por ejemplo, trazo el equivalente a un canal de riego, que tiene 50 centímetros de ancho, pero de acuerdo a la escala, la línea más finita que voy a trazar va a ser de 1 milímetro, 2 milímetros tal vez para que sea visible también el mapa. ¿Para qué voy a trazar una línea que no es visible en el mapa? Entonces tengo que exagerar el tamaño del elemento real para poderlo volcar en el mapa. Eso no ocurre en la foto. La foto lo que tiene son tamaños reales de los objetos, estén o no estén. Si son muy pequeños para verlo, bueno, no aparecerán. Pero si no, sí son visibles, ¿sí? Porque se trata de una imagen latente, una imagen real del terreno. ¿Entendieron? ¿Entienden? Sí, se entendió. Sí, pero... Bueno, después nos referimos a las leyendas. Ya hablamos de esto, que una referencia en mapa es imprescindible, una referencia en cambio en la foto no la tiene. ¿Por qué? Porque los elementos identificables en la foto son lo suficientemente reales para poder ser identificados propiamente. Excepto que uno quiere, hasta por ejemplo, hasta en la arqueología. Si ustedes agarran una foto y ven un volcán, están identificando, dicen, esto es un volcán, ¿sí? No precisan una referencia para saber que es un volcán. En cambio, en un plano, sí, lo tienen que ubicar con simbología de volcán para saber que es un volcán, que hay un volcán en el lugar, ¿sí? Normalmente hay otro elemento, bueno, esto es en cuanto a si hay que redibujar o no por la escala, un mapa y una foto son cosas que ya no existen. Normalmente, antiguamente, no existían los medios de fotocopiado, hoy en día de escaneo, de todo, que no precisan, pueden cambiar de escala las cosas como sea, tanto mapa como foto. ¿Sí? Bueno, acá termina todo esto, este tema que corresponde a la geometría de una fotografía aérea. Voy a hacer una salvedad a los chicos. Una pantallazo general. ¿Sí? Ahí, perdóname, ahí lo que acaba de decir el profesor sobre el tema del reescalado, ya sea de un mapa o de una fotografía. Hay que tener mucho cuidado, porque la tecnología de hoy, como bien dice el profesor, tenemos la posibilidad de nosotros escanear un mapa, ¿sí? Tenerlo en formato digital y poderlo llevar a la escala que querramos, ¿sí? Pero tienen que considerar que no podemos llevar, por ejemplo, o no es correcto llevar un mapa 250.000 al 50.000 y tomarlo como si fuera un mapa realmente de precisión.
al 50.000, ¿sí? Porque el detalle que nosotros estamos obteniendo con esa ampliación, digamos, ¿sí? Si bien geométricamente sería correcta, pero el detalle de ese mapa no estaría reflejado en lo que sería, por ejemplo, una fotografía, ¿sí? O una imagen satelital al 50.000. No sé si me estoy explicando a lo que me refiero. Muchas veces hay chicos que están terminando la carrera, están haciendo PPA, están haciendo trabajos finales, tesina, y dicen que van a presentar un mapa, por ejemplo, base al 100.000, y agarran un mapa al 250.000, lo escanean, lo reescalan al 100.000. ¿De acuerdo? ¿Ustedes creen que es correcto hacer eso? Es correcto desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Pero un mapa al 250.000 donde yo interpreté o marqué en el mapa un drenaje, ¿sí? Ese drenaje al 100.000 va a tener otro detalle, ¿sí? O si no, el caso al revés también. Al revés también. Hace un trabajo de tesis a escala 1, 5.000, y fue porque no quieren gastar en plotear un mapa, lo llevan a una hoja A4 y lo comprimen de tal manera que pierden toda la calidad del detalle que habían obtenido. Ese es el problema también. O sea, los cambios de escala tienen que ser coherentes con lo que uno va a presentar. Por eso es que también se eligen las escalas de trabajo. O sea, si yo voy a trabajar con el mapa mío va a tener el tamaño de una hoja A4, tengo que buscar una escala que sea adecuada para la hoja A4. No puedo elegir escala 1.000, 1.100 y llevarla a una hoja A4 después. ¿Sí? Es una locura. ¿Entiendes? Sí, profe. Bueno, el tema del es importante en la identificación de los elementos, ¿sí? Ustedes, no sé si han tenido oportunidad alguna vez de observar imágenes satelitales con distintas resoluciones, por ejemplo, las MSS, que tenían una resolución de casi 80 metros. Entonces había muchos elementos que por sí solos no se los podía identificar. Eran parte de una textura, de una forma de la imagen que podían inducir a observar, y en ese caso también era muy común, por ejemplo, esto de las escalas. Por ejemplo, en el Chaco salteño, una imagen antigua MSS, esa paso color que aparece en todo el rojo, uno podía apreciar en el Chaco salteño picadas que había dejado la YPF en las líneas sísmicas, que eran líneas perfectas, se le identificaba claramente. Uno iba al terreno y la picada no pasaba de 15 metros de ancho. Y la resolución de la imagen, el detalle con que podía observar una imagen, era de 79 metros, 80. Entonces, ¿por qué aparecía tan claro la picada si la imagen no tenía la capacidad de definir ese detalle? No era otra cosa que un efecto de alta reflectancia. Al sacar la vegetación de un sitio, adquiere tanta reflectancia el suelo desnudo que satura los píxeles que están al lado. Entonces, una ruta o un puesto, por ejemplo, que estaba deforestado, aparecía nítidamente en la imagen cuando la escala no era la lógica, ¿sí? Eso también puede ocurrir en la foto. O sea, si ustedes observan una foto, van a ver que hay ciertos elementos que tienen alta reflectancia, por ejemplo, nieve, hielo, sal, los salares, los cauces de ríos, y los ríos encima tienen algo de salinidad,
por la eflorescencia salina, van a tener alta reflectancia, van a ser muy nítidos comparados a otros de la misma escala que no se lo ve tan claro, pero que están presentes, ¿sí? Entonces es otro elemento que uno muchas veces tiene que tener en cuenta. Aparte de la escala, la calidad del material para reflejar los rayos solares. ¿Entiendes? Ahí terminaste, don Borillo. Bueno, acá el profesor le está dando por terminada entonces el tema 2. ¿Sí? El lunes siguiente vamos a entrar al tema 3, que ya está habilitado en el aula virtual. Vamos a habilitar el tema 3 y tema 4. ¿Sí? Para la semana que viene, para los que quieran ir leyendo, es lo que se va a desarrollar la semana entrante.